Buenas tardes con todos los asistentes. En este momento estamos reunidos para poder trabajar de manera conjunta el formulario de proyectos. Si tienen ustedes algunas consultas con respecto a la formulación de su propuesta, nosotros podemos absolver las consultas que tengan en este momento. Vamos a empezar rápidamente a pasar un PPT donde describe los principales objetivos y criterios que tenemos en este concurso, que es el reto Innovate Perú. Bueno, he sabido que este reto de Innova COVID es una iniciativa justamente del programa Innovate Perú, creado en este marco de lucha contra la pandemia, y tenemos destinados un fondo de 10 millones de soles para cofinanciar soluciones innovadoras, pero de rápida implementación. Y es aquí justamente donde el formato de proyecto va a recoger los principales criterios que nosotros requerimos para evaluar una propuesta. ¿Qué es lo que buscamos? Justamente estas soluciones de rápida implementación, que pueden ir desde parte de productos, ya sea de bien o servicio, y que puedan contribuir a 3 etapas en las bases de los concursos. La primera es relacionada a la preparación, segunda, reacción y recuperación del COVID en nuestro país. En las bases se han establecido algunos tipos o temas a abordar dentro de los proyectos. Este listado pueden presentarse aquellos otros, esto es referencial, no limitan las propuestas, pueden presentarse algunas otras, pero tienen que encajar en cualquiera de estas 3 etapas. Como ejemplo tenemos prevención de contraer el COVID, higiene y desinfección de los ambientes. En una segunda etapa estamos hablando de la etapa de reacción o de atención inmediata, acondicionamientos de albergues, refugios temporales, herramientas para mantener la calidad de vida, el monitoreo efectivo de casos positivos, y uno tercero correspondiente al tema de la recuperación, todo lo relacionado a la vigilancia y las consecuencias una vez contraído este virus, cuál es la atención que se debe prestar a estos pacientes. Esto es un listado que rápidamente se ha presentado en las bases. Nuevamente les repito, no se limitan propuestas adicionales. Y ¿cuál es el objetivo principal de nuestro concurso? Es justamente buscar aquellas innovaciones que buscan transformar o validar ya un resultado previo que nosotros le denominamos una innovación a escala piloto. La innovación para nosotros está dividida en 2 grandes fases. Una primera, que justamente nace de una idea innovadora, pero que la empresa no sabe si va a funcionar. Tienen ciertos riesgos en el tema tecnológico y en el riesgo de mercado. Estos riesgos en esta primera fase se asumen en los proyectos de innovación. Como resultado final se tiene un prototipo. Una segunda fase es la que está ya estrechamente relacionada con el beneficiario, con el mercado. Por eso que estamos hablando de un proceso de validación. Y hay 3 aspectos importantes a considerar. Son las validaciones técnicas, visto desde las funcionalidades que se requieren validar, juntos con el cliente, con el mercado, con el que va a utilizar el prototipo. El segundo aspecto está relacionado a el empaquetamiento. Este empaquetamiento, a su vez, recoge características como de certificaciones, manuales, guías, todo relacionado al uso de este prototipo. Y uno tercero, que es la parte de comercialización, el que está relacionado con los aspectos, las necesidades directamente de quien va a utilizar el prototipo. ¿Quiénes se pueden presentar? Son las pequeñas, medianas y grandes empresas con un año de funcionamiento, y se pueden presentar asociaciones civiles. ¿Cuáles son los requisitos? Entre los principales,
está que el número de ventas mayores a 150 UITs que cuenten con el RUC activo. Como estamos hablando de un tema de validación, las entidades pueden asociarse con otras instituciones, que pueden ser universidades o instituciones de educación superior o centros de investigación. También se pueden asociar con empresas y con alguna otra asociación de productores y con alguna otra entidad que esté relacionado directamente con el trabajo de innovación, que tengan un centro de investigación. Referencialmente nosotros hemos partido el tiempo de duración, el desarrollo de este prototipo. Para la etapa 1 y 2 estamos hablando de la preparación y reacción, estamos hablando de hasta 6 meses. Y para la etapa de recuperación, la propuesta puede ser ejecutada hasta en 12 meses. Es un requisito importante en el proceso de evaluación, justamente la etapa de implementación. Una etapa de implementación menor, que a su vez recoge aspectos de validaciones muy puntuales, va a ser considerado en el proceso de evaluación externa como en el comité. ¿Cuánto estamos financiando? Son 450,000 soles y esto va a depender mucho si va asociada o no. Me detengo aquí en esta oportunidad, las entidades solicitantes, las empresas que participen, el aporte, el financiamiento va a ser de valorización no monetaria. Esto quiere decir que si la entidad con su equipo técnico valora que la propuesta está más relacionada a aspectos monetarios, puede incluirlo. De lo contrario, puede valorizar el 100% de su aporte como no monetario y 1/3 la combinación de ambos. Esto queda a decisión de la entidad solicitante y si tienen el caso, las entidades asociadas de manera conjunta van a poder acordar el tipo de aporte que se va a realizar en esta propuesta de proyecto. El tipo de asociatividad depende mucho de las características del trabajo que van a realizar. Esto es una asociación estratégica. Esto quiere decir que la entidad solicitante puede tener algunos aspectos que necesita reforzar y que un servicio de terceros puede utilizar una consultoría, pero también puede apoyarse dentro de una entidad asociada para complementar entre ambas justamente las necesidades que le está haciendo falta para poder desarrollar el proyecto. Y esto es uno de los criterios de evaluación que más adelante vamos a ver. Casos elegibles, todas aquellas que estén relacionadas, como les había hablado, de la validación técnica, aspectos de laboratorios, plantas pilotos, campos de pruebas, actividades relacionadas a los paquetes tecnológicos, servicios empresariales, protección de propiedad intelectual y la contratación de recursos especializados. El equipo técnico que se va a presentar en la propuesta tiene que estar conformada por 3 grandes grupos. El primero, los recursos humanos relacionados a la entidad solicitante, y una de ellas es el coordinador general. Y otro gran grupo que son los recursos adicionales. Esto quiere decir que las entidades pueden contratar a especialistas terceros que no pertenezcan ni a la entidad solicitante ni a la entidad asociada, pero que vayan a desarrollar actividades muy puntuales dentro del proyecto. Y esto se puede cubrir con recursos no reembolsables. Sin embargo, sí es requisito que el aporte de la entidad solicitante como la entidad asociada es una valorización no monetaria. Con los recursos no reembolsables no podrían hacer un pago al equipo técnico si éste forma parte de la entidad solicitante o asociada. El proceso de evaluación está dividido en evaluación externa, el comité técnico y la ratificación por parte del consejo directivo. En esta presentación yo voy a abordar el primer punto, que es la evaluación externa, que está estrechamente relacionada con el formulario del proyecto. La evaluación del comité es un rango, todos aquellos que aprueban la evaluación externa pasan a una segunda instancia, que es el comité de evaluación,
que evalúa de manera integral la propuesta. De manera integral estamos hablando de aspectos técnicos, financieros y de impacto. En la evaluación externa existen 5 criterios. Estamos hablando del mérito innovador, la calidad técnica, la calidad del modelo de negocio, la capacidad de ejecución de la entidad solicitante y la viabilidad económica y comercial. Yo aquí voy a pasar al formulario de proyecto y vamos a ver justamente cuál es la información que nosotros requerimos y qué cosa es lo que los formuladores de proyecto, el equipo de proyecto, tiene que tener en cuenta para poder enviar su propuesta. Una de las recomendaciones que nosotros siempre realizamos es cada sección que se va avanzando, siempre hay que revisar el anexo número 5 de los criterios de evaluación que están en las bases. Cada criterio tiene subcriterios y porcentajes por los cuales se pondera la calificación que realizan los evaluadores, pero responden básicamente a cada una de las secciones que vamos a pasar a revisar. El formulario electrónico está conformado por 4 grandes secciones. La primera, que es una información general. La segunda, que está relacionado al tema de mercado y comercialización. El tercero, aspectos técnicos. Y el cuarto, está relacionado al presupuesto y actividades que se van a desarrollar. En la sección A estamos hablando de la información más general, la identificación de quiénes son los que van a participar. Tenemos aquí título del proyecto, palabras claves, área de innovación. Esto es muy importante, el área de innovación, y acá me voy a detener porque una de las grandes preguntas que se nos ha hecho llegar a través del correo de consultas es, nosotros pedimos como requisito que el proyecto esté relacionado con las actividades que va a realizar la empresa. ¿Qué es lo que sucede? Podemos ser una empresa de metalmecánica, por ejemplo, que vamos a desarrollar, se ha desarrollado un prototipo. El conocimiento está dentro del área de metalmecánica, pero la aplicación o el sector al cual va a ir directamente relacionado puede ir al tema de salud, puede ir al tema de textil y confecciones, puede ser cualquier otro tipo que estamos hablando de la aplicación. Entonces es importante tener al momento de la formulación es dónde nace el conocimiento, o sea, en qué sector es el donde se desarrolla el prototipo y quién es el que lo va a utilizar, dónde se va a implementar. Entonces, el proceso de implementación es el que está relacionado con el mercado, está relacionado con quién va a adquirir y con el que va a utilizar el prototipo. Entonces, eso tiene que estar bien marcado al momento que ustedes presenten la propuesta. El área donde se desarrolla el conocimiento y el área donde se aplica el proyecto, donde se aplica el prototipo, ya sea el bien o servicio. Bueno, recogemos también información de la localización del proyecto, de la duración que habíamos hablado, la fecha estimada en la cual ustedes van a empezar se pretende empezar a trabajar, las actividades. La información del coordinador general es muy relevante porque toda información que ustedes van a cargar aquí del equipo técnico, de los recursos humanos de la entidad solicitante, de los recursos adicionales, del coordinador general del proyecto, va a ser parte del proceso de la evaluación. ¿Qué sucede si una entidad solicitante participa como una entidad asociada? La entidad asociada, si es una universidad y va a participar como un investigador, existe un gasto que está relacionado al incentivo. Se va a poder asumir un incentivo por la participación de este investigador. El investigador que tenga completa la información en el registro de Concitec podrá cargar ese CV. Si no lo tuviera,
en las bases del concurso, o si no es un investigador, en las bases del concurso está el formato de proyecto que debe estar visado y firmado, porque ese documento tiene carácter de declaración jurada. Bueno, en esta sección va a describir justamente las actividades que están relacionadas a la empresa, cuál es el número de XU, cuándo ha estado constituida, el número de trabajadores. Esa es la información que nosotros requerimos justamente para que nuestra área legal pueda revisar y acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases, que es de obligatorio cumplimiento. Esta sección de los antecedentes es muy importante porque la empresa debe volcar toda la experiencia relacionada al desarrollo o de la propuesta del prototipo. Cómo ha iniciado, qué experiencia tiene, con qué infraestructura cuenta. Y esto es muy importante. Pero justamente la parte necesaria de fortalecer es la parte de infraestructura o la parte de laboratorio o la parte de recursos humanos. Es importante este sustento ya que implica la relación directa con las actividades. Por ejemplo, si estamos hablando de una infraestructura donde no se pueden realizar las validaciones necesarias, esto no quiere decir que sea una debilidad para quien que está presentando la propuesta. Por el contrario, se convierte en una fortaleza porque necesita un aliado. Y es ahí donde nosotros identificamos por qué la participación de una entidad asociada. Si la entidad asociada participa para poder utilizar la infraestructura, los laboratorios o los equipos, hay una complementariedad frente a la necesidad de la entidad solicitante. De lo contrario, puede ser que alguna pueda participar de manera individual, pero si tiene dificultades en el tema de infraestructura o laboratorio, tiene sentido por qué la contratación de los servicios de terceros para poder hacer las validaciones respectivas. Entonces, todo eso está relacionado. Entonces, es importante que cada una de estas secciones se vayan revisando con los criterios justamente de evaluación. ¿Por qué es importante la participación de la entidad asociada? Justamente porque entra a complementar o fortalecer aquellas debilidades o necesidades que tiene la entidad solicitante. Por el contrario, ¿por qué son importantes los gastos que han presentado en la sección D? ¿Por qué se requiere un servicio? Justamente porque hay una necesidad, hay una carencia por parte de la entidad solicitante. Bueno, pedimos antecedentes de investigación, si ha tenido ya proyectos que han sido financiados por Innovate Perú. Y aquí es la información de la entidad asociada. En esta sesión, nuevamente, repito, es importante que podamos volcar toda la información necesaria, veraz, que se tiene, porque es el punto de partida que va a sustentar los gastos establecidos en la sección de presupuesto. En la sección B, en la sección B estamos hablando de mercado y modelo de negocio. Y es importante que aquí la entidad solicitante pueda describirnos cuál es el mercado actual que tiene, cuál es la oportunidad que ven con el desarrollo de esta propuesta. Y a su vez identificar quiénes son sus competidores y sus sustitutos. Entonces, este marco general da justamente la necesidad o la viabilidad del desarrollo de esta propuesta. Cuanto mayor información se tenga en este momento sobre el mercado, se va a poder analizar justamente la necesidad de la urgencia de la aplicación de este prototipo.
Nosotros solicitamos información de cuál es el modelo de negocio y la estrategia de la empresa que actualmente tiene y de la que nosotros queremos conocer al momento de que ingrese a una escala comercial. Yo les había mencionado que si partimos de un proyecto, de una idea de innovación, hablamos de dos fases, la que se diseña, la que se desarrolla, el prototipo, una segunda que es de validación, que es la que actualmente nosotros estamos convocando a través de este instrumento, y un tercero con una línea muy fina, que es la parte ya de escalabilidad, la parte de comercialización directa. Entonces, eso es lo que nosotros en esta sección B2.1 necesitamos conocer de la propuesta. ¿Cuál es la propuesta de valor que están ustedes presentando? ¿Y cuáles son esos factores que se diferencian? ¿Cuál es la ventaja que ustedes tienen frente a los competidores o sustitutos más cercanos, ¿no? En el tema de rentabilidad, para poder descargarlo en Word, este modelo en Word, ese modelo, cualquier. ¿Qué es lo que nos interesa acá a nosotros? Dos aspectos importantes. El primero es cuáles son los criterios que tiene la empresa para poder diferenciar este proyecto con el apoyo de Innovate y sin el apoyo de Innovate. Comparar estos dos escenarios a nosotros nos da justamente luces de que la propuesta sola, por sí sola, no podría desarrollar. Esa parte del riesgo financiero es lo que estamos cubriendo, las actividades que se van a desarrollar. Entonces, lo que es, con el financiamiento de recursos no reembolsables, cuánto es lo que le llevaría de tiempo realizar el aporte de Innovate Perú. No solamente el tiempo, sino es la atención y la oportunidad de poder abarcar un segmento de mercado. O sea, yo en este momento les estoy dando dos criterios muy rápidos. Uno puede ser el tiempo, el otro aprovechar un mercado. O mejorar el que ya tienen, o mantener el segmento de negocio que tienen. Entonces, esos criterios son importantes para poder saber la comparación de estos dos escenarios, con recursos no reembolsables y sin recursos no reembolsables. Esta es la sección de mercado muy importante porque básicamente se canalizan cuáles son los factores diferenciadores la empresa va a utilizar para diferenciar su producto final en el mercado. Una tercera sección es relacionada ya a la memoria técnica. Esto quiere decir al desarrollo mismo del prototipo en esta segunda fase de validación y empaquetamiento, validación misma de la innovación. La primera información que nosotros solicitamos acá es cuál es el problema o la oportunidad que se ha identificado, a qué fase corresponde la propuesta. Es importante precisar aquí porque también ha sido parte de las consultas que pueden seleccionar solo preparación, la etapa de reacción y la etapa de recuperación. Van a seleccionar ustedes la aplicación o el tema del proyecto en una de ellas. Eso no significa que al momento de la justificación de esta sección pueda decir que una misma puede utilizarse aquella que el tema principal sea de preparación, va a tener un impacto en la etapa de recuperación, porque toca aspectos económicos y sociales. Pero en sí, el apoyo para las actividades tiene que estar relacionado en una sola de las etapas. Nosotros estamos solicitando que describa justamente este prototipo. Estamos colocando aquí que pueden subir ustedes un video. Esto es opcional. Este video puede con lo que ustedes van a describir de manera teórica, diseñaría este prototipo en esta etapa de validación directamente con el beneficiario.
puede subir un video de máximo de 5 minutos. El punto 2 indica el tipo que ha adquirido es un desarrollo propio. Para nosotros es sumamente importante porque está relacionado con el tema de propiedad intelectual. Los aspectos que se vayan a abordar para poder desarrollar este tema de propiedad intelectual tienen que estar establecidos en el convenio de asociación en participación. El convenio de asociación en participación va a determinar tanto las responsabilidades como los beneficios de los involucrados. La idea puede nacer desde una empresa, pero la idea también puede provenir de un equipo externo, de unos recursos adicionales que van a participar al proyecto y que se unen a la empresa justamente porque está relacionada a las actividades, y esta alianza estratégica con el equipo técnico justamente puede rápidamente implementarse y poder atender un público objetivo, en este caso, en cualquiera de estas 3 etapas, ¿no? A su vez, también puede formar parte de la entidad asociada. Esta alianza estratégica tienen que estar establecidas en el convenio de asociación y participación que se pide al inicio del ejecución. Que puedan ustedes tener conocimiento. El tema de propiedad intelectual en esta segunda fase es importante. Muchas de nuestras consultas vienen orientadas al tema de la distribución de la propiedad intelectual, y es en este documento, que es un adjunto, es un anexo de las bases. Ustedes los pueden revisar. Si tienen alguna de las consultas también nos pueden hacer llegar, pero básicamente es un acuerdo entre los participantes, la entidad solicitante, el equipo técnico y las entidades asociadas. Establecerse cuáles son todas las responsabilidades a lo que yo me comprometo como entidad solicitante o como entidad asociada a trabajar dentro del proyecto como aspectos relacionados a la propiedad intelectual. Bueno, pedimos información de antecedente de investigación. Y aquí viene la sección donde se va a establecer cómo van a abordar ustedes el proyecto en sus distintas etapas o en sus distintos componentes o objetivos específicos. Estos componentes o objetivos específicos no son otra cosa más que los procedimientos técnicos que se va a realizar dentro del proyecto. Y nosotros describimos validaciones técnicas, validaciones comerciales y validaciones de empaquetamiento. Las validaciones técnicas son las que están directamente relacionadas con el tema de funcionalidad técnica, pero no solamente de funcionalidad técnica, sino esta tiene que estar relacionada con el potencial beneficiario. Esto quiere decir que el prototipo puede ajustar alguna de las características del desarrollo inicial. Sí, se puede hacer algunos ajustes porque el riesgo tecnológico ha sido cubierto en la primera fase del desarrollo del prototipo. Los ajustes necesarios se realizan en esta validación técnica. La segunda fase es de validación comercial, que está relacionado con los gustos, las necesidades, las características, la atención al consumidor final, ya llámese institución privada, pública, o el beneficiario directo de a pie, como cualquiera de nosotros. Y la parte de empaquetamiento, que está relacionado al producto final de visualización del bien o servicio, o de las actividades relacionadas a las guías, certificaciones que se requiere, todo ello va incluido en esta sección de objetivos específicos porque están marcados justamente con las actividades. ¿Y por qué es importante? Las actividades que se vayan a incluir en cada una de estas secciones, que es el C.42, está relacionado con el presupuesto. Si obviamos
una actividad, no hay manera de cómo establecer cuál es el presupuesto real o la actividad pertinente. Estas actividades que ustedes van a detallar en esta sección es la que van a ser evaluadas, es lo que va a ser evaluado. Lo que se evalúa es el tema de pertinencia de estas actividades y el presupuesto. Y el tema con la primera sección A, que estamos hablando de la participación de la entidad solicitante y de por qué las asociadas. Pedimos una descripción de la metodología. Esto, ustedes pueden, hay un número de caracteres, pero en el adjunto pueden incluir algunos gráficos, flujos, que pueda comprender justamente la propuesta metodológica de la parte técnica que ustedes van a abordar y que tiene relación justo con la actividad. Uno de los principales problemas que se tiene al momento de la evaluación es que no conversa la propuesta metodológica con las actividades. Normalmente las propuestas metodológicas vienen muy completas, muy bien detalladas, pero las mismas no conversan con el presupuesto, perdón, con las actividades. Y al no estar las actividades relacionadas con la parte de la metodología, el presupuesto está subvaluado o sobrevaluado. Entonces, es ahí donde la principal dificultad al momento de la evaluación está entre estos dos segmentos de información complementaria. Por eso que están como ustedes lo ven, bastante relacionadas, pero es una de las cosas por las cuales al momento de evaluar hay una debilidad fuerte, ¿no? Y en último punto están los impactos que se esperan. ¿Cuáles son los impactos económicos, sociales o impactos tecnológicos? Este es un primer brochazo entre lo que ustedes tienen idea al momento de presentar su prototipo. Que al momento de la ejecución estos impactos van a cambiar, sí, es verdad. Pero al momento de la evaluación, en el momento cero, es lo que nosotros vemos justamente qué es lo que espera la empresa y hacia dónde quiere dirigir y qué impactos son los que se van a relacionar. Entonces, esta sección es muy potente. Esta sección está relacionada tanto con aspectos de la sección A y B y con el tema de presupuesto. Voy a pasar a las bases, donde está la sección de anexos, que son criterios de evaluación. Y nos vamos a poder dar cuenta de que este archivo o esta sección es muy importante y eso lo conocen mucho los formuladores de proyecto, porque no se puede trabajar sin no tener a su lado estos criterios. Cada sección en la cual ustedes vayan avanzando tienen que preguntarse si responde o no a lo que nosotros estamos necesitando. Si hablamos de la parte C, que es referente a la memoria técnica, le vamos a decir cuál es el grado de innovación del proyecto. No olvidemos que en el formulario del proyecto había nosotros solicitábamos este tipo de información, sobre todo el prototipo de cómo se ha desarrollado, si es de ustedes, qué es lo que tiene, cuál es la justificación misma, cuál es la diferencia, cuál es el valor agregado que se está presentando para esta segunda fase. Técnica, cuáles son los objetivos, cuál es la coherencia entre objetivos, actividades, y eso está justamente en esta sección que les había mencionado, que es la sección C.42, que es la sección de objetivos específicos y objetivos generales. ¿Cuál es la pertinencia y la calidad de la metodología de la propuesta? ¿Y cuáles son los resultados finales o intermedios? Y aquí está lo que les había compartido con ustedes, están actividades y la descripción de la metodología. Esta sección es sumamente importante al momento que ustedes desarrollan la propuesta. En la sección B habíamos hablado del modelo de negocio. Perdón que se me ha corrido. Acá está.
Estábamos hablando del modelo de negocio y lo que nosotros pedimos es justamente cuál es el grado de diferenciación que genera esta innovación sobre sobre la oferta actual y el segmento elegido. Ese es muy importante, eso es sumamente importante poder determinar cuál va a ser el alcance. Y estamos hablando no solamente en alcance de tiempo, presupuesto y calidad, sino estos tres aspectos relacionados a qué tipo de segmento. ¿A qué tipo de segmento es el que estamos hablando? Entonces, se me ocurre por ahí una idea de, estamos hablando del tipo de mascarilla, de máscaras, recubiertas con una fibra especial. Entonces, es totalmente distinto si nosotros queremos abordar este tipo de prototipo para una población de adultos que para una población de pequeños. Entonces, de repente mi propuesta de mascarilla en este momento se va a abordar para los niños de 5 a 7 años. Entonces, yo necesito validar en ese segmento de la población tanto la forma del empaquetamiento, el color, el tipo de modo de utilizar, el recubrimiento para poder respirar y que a esta población de pequeños no les incomode, que sea tan natural para ellos que puedan utilizar sin tener que estarlo jalando. Entonces, esas cosas son totalmente distintas si ese mismo prototipo queremos aplicarlo a una población adulta. Entonces, al adulto no le interesa mucho el color, el recubrimiento será distinto al de los pequeños. Entonces, esas cosas son las que se tienen que presentar en el proyecto. Entonces, al cual va a estar dirigido, a la población o segmento de la población que es más atractivo o que es más complejo, ustedes pueden presentar en el proyecto. Pero sobre todo lo que pedimos es una justificación de por qué se está incluyendo ese segmento prioritario frente a otros, ¿no? De repente, si partimos por la aprobación de pequeños, es mucho más rápido validar este prototipo, que en la siguiente se puede rápidamente replicar para los adultos, pero que hoy con este financiamiento necesito hacer una validación técnica para este segmento, porque es mi segmento más complejo. Entonces, eso es la recomendación que nosotros le damos. Lo principal es determinar cuál es el segmento. Les había comentado el tema de la parte de alcance, medidos en tiempo, calidad, costo. Pero todo eso está relacionado con un público objetivo. Y eso es lo que nosotros pedimos acá. Busco un nicho de negocio que en este momento pueda yo rápidamente atender, y mi proyecto sirve para implementarlo en el más corto plazo. Bien, paso a la siguiente. Al siguiente criterio. Me fui. Ya. La capacidad y ejecución de la entidad. Aquí está toda la sección A que les había mencionado. Acá vamos a medir por qué las composiciones y calificación de la experiencia del personal, de las entidades asociadas, el tipo de infraestructura, el tipo de aporte monetario o no monetario que vayan a proporcionar, a comprometerse dentro del proyecto. Esto nos ayuda a fortalecer, a justificar el tipo de actividades que se está proponiendo. Y por último, la sección de viabilidad económica y de propuestas, que justamente es la capacidad de la previsión financiera de poder escalar este producto, ¿no? Entonces, regresando al formulario, tenemos la última sección, que es la sección del presupuesto. No olvidemos que en la parte del presupuesto, la entidad solicitante puede aportar monetario o también su valorización puede ser al 100% no monetario. El sistema
en algunas partidas automáticamente puede derivar el 18% como parte de contrapartida de la entidad solicitante o asociadas. Ustedes pueden ingresar, colocar 0 y reorientar el monto del IGB para la parte de recursos no reembolsables, porque nosotros asumimos en este caso especial, con recursos no reembolsables, el tema de IGB, fletes u otros impuestos. En algunos casos, como hemos tenido en las postulaciones, hay algunos que sí quieren aportar la parte monetaria, entonces está libre para que ustedes puedan colocar, o sus asociadas quieren aportar la parte monetaria, eso no hay ningún inconveniente, el formato del proyecto les puede permitir las combinaciones necesarias, ¿no? Los porcentajes se van a seguir manteniendo con el tema de que no podemos pasarnos del 25% del total de gastos para la compra de equipamientos o como para la compra también en el caso de consultorías, ¿no? Si tuviéramos algunas consultas, podríamos pasar a la sección de consultas. Ok. Una de ellas nos dice, tenemos 2 empresas, una de ellas no alcanza los 150 UITs de facturación, pero la otra empresa sí. El problema es que tienen socios comunes. Es posible presentar el proyecto, pero que, bueno, tanto las entidades solicitantes como la entidad asociada, la entidad solicitante como requisito, y eso es obligatorio, es de 150 UITs, estamos hablando de 630.000 soles para arriba. La entidad asociada puede ser, si es una empresa, puede ser una micro, una pequeña o una gran empresa. La microempresa está definida hasta 150 UIT. Pequeña, mediana, gran empresa, mayores a 150 UITs. Entonces, puede participar como una entidad asociada. La empresa estaría dentro del rango de microempresa. Lo que requiere la entidad asociada, en este caso, si es una empresa, que tenga 2 años de funcionamiento. Es lo que estamos pidiendo a las entidades asociadas. Entonces, para la consulta, para la primera consulta, sí es posible. La entidad solicitante tiene que cumplir con mayores a 150 UITs y la segunda entidad que no lo cumple, pero podría participar como entidad asociada. ¿Es posible asociarse con empresas del extranjero? Sí, es posible asociarse con entidades del extranjero. Las asociaciones sin fines de lucro pueden participar. Dentro de las entidades asociadas, no puede participar una entidad que sea sin fines de lucro. Si es una entidad asociada sin fines de lucro, tiene que tener relación con actividades de investigación o de innovación. Solo ellas podrían participar. Pero si tiene cualquier otra actividad que no esté relacionada al rubro de la investigación que nosotros requerimos, no es posible. ¿Cuántos proyectos puede presentar una organización? En las bases se establece de que al momento de la postulación, o sea, no hay límite para poder postular. Yo puedo tener 5 ideas y puedo postular con las 5 ideas, pero solamente puede firmar con nosotros un solo proyecto. Esto quiere decir, si de mis 5 ideas sale una excelente, es la que firmo, porque se puede ejecutar solo un proyecto. Pero si de mis 5 ideas salieron 2, lamentablemente va a tener que funcionar, va a tener que ejecutar solo un proyecto. No llegó a las 150 UIT, pero tenemos que presentar la propuesta a través de ella. Y la otra que sí pasa a las 150 UITs. Bueno, aquí es inevitable. La empresa tiene que tener mayor a 150 UITs. El prototipo tiene que estar de alguna manera relacionado con las actividades que desarrolla la empresa.
Si la segunda entidad no cumple con los 150 ITs, puede ser una entidad asociada porque las micros sí pueden participar. Y otra de las cosas importantes que también nos habían preguntado es que no debe de pasar el 10% de propiedad cruzada. Esto quiere decir que la entidad solicitante y la microempresa que vayan a participar no tengan 10% de propiedad cruzada. Esto quiere decir que sus socios no sean los mismos. Eso es lo que no es posible. Los plazos de entrega del proyecto, como les había mencionado, el 22 es en la etapa concursable, el 22 se cierra el concurso, inicia rápidamente el proceso de evaluación y al momento de la ejecución del proyecto, para la etapa 1 y 2 tienen hasta 6 meses para poder ejecutar la propuesta y en la tercera fase hasta 12 meses. Los documentos en donde podemos encontrar todos los formatos, bueno, en las bases del concurso van ustedes a encontrar todos los anexos, que es la que tengo aquí. Tenemos todos los anexos que ustedes necesitan para el momento de la postulación, que está la lista de chequeo, que tiene declaración jurada. Tenemos cuál es el contenido. Esta es una guía para poder saber en qué momento tienen que presentar y qué documentos tienen que presentar. Los criterios de evaluación que acabamos de ver. Hay otra sección de cuáles son los gastos elegibles. La escala de viáticos para que puedan ustedes sacar cuenta el presupuesto, para que puedan determinar el presupuesto, el modelo de currículum. El convenio de asociación y participación, que era lo que les había mencionado. La entidad solicitante y las entidades asociadas pueden definir sus responsabilidades antes de iniciar la ejecución de la propuesta. Una de las preguntas es, ¿necesitar el convenio de asociación y participación al momento de la postulación? No, esto es necesario para la firma del convenio, para iniciar la ejecución. Lo que le pedimos ahora en la etapa de postulación es una carta de participación. Todas las propuestas se presentan a través del sistema en línea. Ni un documento puede presentarse de forma física ni por correo electrónico. Este formato de anexos que está en las bases, en la página web www.innovate Perú, la va a encontrar en Word. Esto quiere decir que ustedes la pueden descargar y la pueden editar para los fines que crean conveniente en el caso de la entidad de asociación y participación. A ver, otra pregunta. Lamentablemente nosotros no podemos hacer de las suites, porque eso está establecido, saldríamos de los requisitos que solicitamos en las bases. Y es por eso que ustedes pueden ver que como entidad asociada puede participar en las empresas y estas pueden ser micro, pequeña, mediana o grandes empresas, ¿no? Para el concurso, el coordinador general puede también ser coordinador administrativo, puede ser. Pero ¿qué cosa es lo que es nuestra experiencia? El coordinador general es el que va a gerenciar, la mayoría de su tiempo va a estar en la parte técnica y obviamente tiene que ver la parte financiera. Pero la parte técnica aquí es la más crucial, que estar presente en el desarrollo mismo, de qué es lo que se requiere, qué dificultades, qué trabas existen. Y es muy complejo tener ambas funciones. Por eso que nosotros recomendamos que sean dos personas, una que tenga bastante relación con la parte administrativa, con el tema de logísticas, con el tema de los procesos, porque no olvidemos que aquí van a haber contratación de consultorías, servicios de terceros, compra de algunos equipos, entonces todo eso es parte del proceso logístico que tienen que manejar las personas que ya tienen experiencia en este rubro, y porque responde con la revisión de nuestra área financiera. Entonces, para que no sean observados, siempre pedimos que sean dos personas totalmente diferentes, ¿no?
dentro de la propuesta tendrán que justificar muy bien el tema de tiempos y eso va a depender mucho con la complejidad del proyecto. La complejidad del proyecto tiene que ver mucho con la participación y el tiempo en el que se va a involucrar el coordinador general. Y eso justo se revisa al momento de la aprobación, en una reunión previa antes de la firma del convenio, para poder ver justamente esas competencias. El evaluador, no competencias técnicas, sino competencia en tiempo que requiere para abordar todas las actividades que se van a realizar. Mencionan, las bases nos hablan del producto innovador, encaja en cualquiera de estas etapas. Cuando estamos hablando, regresando al ejemplo de las mascarillas, con una membrana especial para los segmentos, para el segmento de niños de 5 a 7 años, el prototipo previo, en este caso la innovación, digamos que ha sido la membrana que recubre para que no pueda pasar el virus. Esa es la innovación que se desarrolló en una primera etapa. En una segunda etapa vas a querer validar este prototipo relacionado directamente con el segmento de la población que son los niños y quién lo va a comprar y cómo lo van a comprar, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Esta mascarilla, ¿a cuál de las etapas pertenecería? ¿A la etapa de preparación, a la etapa de reacción o a la etapa de recuperación? Entonces, este tipo de mascarilla puede atender al tema de higiene. Entonces, diríamos, estamos hablando del tema de higiene o el tema sanitario, estamos hablando para una preparación. Pero si su público objetivo es de niños de 3 a 7 años que ya han sido infectados, pero que se mantienen en su domicilio, entonces estamos hablando en la etapa de reacción. Todo va mucho con el alcance de su propuesta, a cual ustedes van a querer abordar, ¿no? Todos los gastos de servicio de tercero, todo lo que genere una factura o una boleta de compra, tiene que estar incluido el IGB. Los recibos de honorarios tienen el 8% del impuesto a la renta, pero el IGB está en todo comprobante de pago al momento de adquirir un bien o un servicio. ¿Cuál es la diferencia entre servicio de terceros y consultorías? Las consultorías se desarrollan en un campo y son muy, muy puntuales para poder dar un complemento técnico del que ustedes necesitan para desarrollar un prototipo. Un servicio de terceros está relacionado con un mecanismo de validación. Por ejemplo, retornando al tema de la máscara y el recubrimiento, necesita una validación a la resistencia. Esto no lo va a desarrollar un consultor. Sí, lo van a enviar al laboratorio para que con unas máquinas especiales puedan probar el tema de resistencia. Ese es un servicio por terceros. Pero quien diseñe, por ejemplo, el espesor o cubrimiento, o cuáles son los parámetros que necesito yo tener, me asesoro y está la consultoría para que me pueda parámetros resistentes, la comparación, etcétera. Esa es parte de una consultoría. El otro es muy focalizado. El otro está más relacionado a la parte de validación. El modo de financiamiento está relacionado a la participación. Si estamos hablando de una entidad solicitante que va a participar sin una asociada, y el proyecto estamos hablando que es de 800.000 soles, por ejemplo. Si usted participa solo, de acuerdo a las bases, es el 50%. Entonces, estaríamos hablando de que nosotros podemos financiar hasta 400.000 soles, el 50% de 800.000 soles. El coordinador general tiene que pertenecer a la entidad solicitante, ser
de la entidad asociada. Nosotros pedimos que sean de la entidad solicitante justamente para que puedan darle continuidad y seguimiento a los resultados que se vayan a obtener. Ustedes necesitan un servicio de corte, servicio de sellado, servicio de costura, dependiendo de lo que requiere, son gastos elegibles. Esos son servicios de terceros. Es posible ese gasto. Ahora, la pertinencia de esos gastos va a tener que estar relacionado con el objetivo del proyecto. Y para eso se tiene que definir muy puntualmente cuáles son las actividades que se van a desarrollar en validación, empaquetamiento y en comercialización. ¿Dónde pueden escribir si ustedes tienen consultas? Al correo del concurso. Y el correo del concurso se los voy a mostrar en este momento. Un momento, por favor. innovacionempresarial@innovateperú.p. Ese es el correo al cual ustedes pueden escribir y rápidamente nosotros tenemos un compromiso de poder responder en el día las consultas que nos hagan llegar a ustedes, ¿no? Y como entidades asociadas en conjunto pueden sumar 150 UITs, no. Las entidades asociadas de manera individual, si por ejemplo como entidad asociada participa una asociación de productores, participa una empresa o 2, 3 empresas, se les va a medir por el nivel de ventas de cada una de ellas. No olvidemos que la entidad asociada puede participar una micro, una pequeña o una mediana empresa, o grande empresa, ¿no? Con respecto al punto C.3.1, compare la tecnología y conocimiento asociados al prototipo propuestos con otras soluciones existentes. Describa el estado del arte de la tecnología a nivel nacional o internacional. Lo que se está pidiendo en esta sección es sobre qué información, sobre qué trabajos o antecedentes se ha sustenta que ustedes han diseñado, la innovación que ustedes han desarrollado. Entonces puede basarse en metodologías o inventos precedentes que ustedes lo han tomado como una base para desarrollar o diseñar la propuesta de innovación. Entonces, esa es la información que nosotros requerimos en esta sección, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes previos a la presentación de su prototipo? Ya pueden ser nacionales o internacionales. O sobre qué teorías son las que se están ustedes sustentando para poder mejorar su propuesta. Ese es el estado del arte. ¿Podría explicar brevemente cómo se cargan los documentos legales en el sistema en línea? Cada usuario le brindan una clave para poder ingresar y ir rápidamente al proceso de identificar, en este caso, el concurso de validación de innovación. Le va a llegar a ustedes un correo electrónico. Con ese correo electrónico y la clave ustedes pueden acceder. Automáticamente se va a ir grabando lo que ustedes vayan en línea. En la sección, en la pantalla izquierda, van a ustedes a encontrar o a identificar carga de documentos legales, soporte en línea. Y cualquier dificultad pueden escribir a este último correo, al de soporte, pero
también van a tener la sección para poder cargar las declaraciones juradas. La información se carga muy puntual porque requiere un número limitado de acceso para poder subir o cargar la documentación, ¿no? Entonces, cualquier consulta pueden escribir ustedes a soporte en Si se trata de un proceso, no un producto, ¿cómo podríamos sustentar? Bien. La cadena productiva de la empresa, pero la mejora de este proceso conlleva a su vez a la mejora del resultado final del prototipo. La mejora del proceso de la productividad relacionada con una mejora de la calidad, ya sea del bien o servicio. Entonces, este proceso que pueda mejorar o diseñar va a tener que rápidamente identificar a cuál de la cadena de producción es la que se está implementando y cómo esta cadena conlleva a mejorar la calidad del bien o servicio. Porque lo que no se olviden, que validación sin probar, lamentablemente, si nos olvidamos de lo segundo, la propuesta puede ser muy buena, pero si no hay muestras de quién lo va a utilizar, es una de las cosas que se observa en el proceso de evaluación. Si hablamos de la mejora de un proceso factible realizado en este momento, no puede quedarse con el mismo nivel de producción o con la misma calidad del bien o servicio. Este es implementado para poder mejorar o atender al beneficiario y atiende al beneficiario justamente con una mejor. La entidad sin fines de lucro, si es de investigación, si dentro de sus funciones principales está el desarrollar investigación, estaría dentro del tema de centros de investigación, si no habría problema. ¿Se tiene pensado alguna prórroga para la presentación del proyecto? No. Las propuestas de proyecto tienen que estar presentadas hasta el 22 y el 23 ya estamos iniciando el proceso de evaluación porque el 30 de abril estamos publicando los resultados de las entidades ganadoras. ¿Los startups pueden participar? Claro que sí. Las startups están divididas en dos grupos muy importantes. El primero es una empresa que puede participar con un producto mínimo viable y estas fácilmente pueden que cumplan las características que nosotros estamos necesitando, sí pueden presentarse, pueden ser entidades solicitantes, pueden ser entidades asociadas. El otro gran grupo de los startups es los emprendimientos conformados por grupos técnicos. ¿Estos pueden participar? Sí pueden participar. Por eso que al inicio de la reunión había mencionado que el equipo técnico, a través de sus recursos adicionales, que son los especializados, son muy potentes para poder participar dentro de una propuesta, participar en el proyecto como un equipo técnico. Y por eso que había mencionado de que el equipo técnico, la entidad solicitante y las entidades asociadas son las que definen su participación, obligaciones y propiedad intelectual en el convenio de asociación o participación. El coordinador general y el coordinador administrativo tienen que estar en planilla de la entidad solicitante. Deben pertenecer a la entidad solicitante. Nosotros no precisamos nada en la base, cuál es la modalidad de contratación.
Innovate Perú se reserva el derecho de poder pronunciarse acerca de la modalidad de contratación. Eso es entre el contratante y, en este caso, el que participa en el proyecto, ¿no? ¿De presentar todos los CV del proyecto? Sí, es importante. Justamente les acabo de mostrar en las bases que uno de los criterios de evaluación es el equipo. ¿Cómo demuestras la capacidad de realizar las actividades si no está el CV de los participantes? Entonces, el equipo técnico, para demostrar el personal, la composición y la experiencia del personal, la única fuente de información para los evaluadores es el CV. Mi empresa no ha tenido rentabilidad en el 2020. Nosotros para el concurso pedimos declaraciones juradas del 2019. Y si al momento de la presentación del proyecto no ha usted declarado el 2019, presentar la declaración jurada del 2018. No tenemos información del 2020. Con esta última consulta, le agradezco mucho por haber participado en esta reunión. Los exhorto a presentar sus propuestas hasta el 22 de abril. Cualquier consulta al correo mencionado, que es validaciontecnológica@innovateperú.gov.p. Los que ya hayan ingresado al sistema y tengan creado un formulario de proyecto pueden escribir al soporte en línea si tienen alguna complicación con la información con el ingreso al sistema o con la información que desean ustedes cargar en aspectos legales, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes. Gobierno del Perú. El Perú primero.